Primero quisiera agradecerle a Sergio y al Racing Club por la invitación que nos ha hecho a exponer hoy acá. La verdad que si te invitan a hablar de fútbol y tenés tiempo, no puedes dejarlo pasar. Me imagino que para todos es lo mismo. Estoy detrás de la cuenta de Viejos Estadios, también tengo un blog donde vuelco más o menos los mismos contenidos. La idea de la cuenta fue siempre tratar de recuperar viejas historias asociadas a estas canchas. O sea, hoy en internet hay muchísima información de jugadores, también hay mucha información de partidos, estadísticas, pero no tanto de los estadios. Hay algo de los estadios actuales y mucho menos de los estadios antiguos. Entonces la idea era tratar de juntar material que estaba distribuido por distintos lugares, concentrarlo en un lugar y ser una referencia para recordar estas viejas canchas que permiten ver la historia desde otro punto de vista. Cuando uno estudia los estadios, puede tener una concepción un poquito distinta, porque uno empieza a meterse en cuestiones de arquitectura, en temas de planeamiento urbano, desarrollo social, normas de convivencia de la época. O sea, permiten asociarnos a cosas que van un poquito más allá del jugador, si hizo el gol o no hizo el gol, que es una situación más parecida a las que vivimos hoy. Los estadios han evolucionado mucho y presentan aspectos muy interesantes. Yo me voy a concentrar hoy en un periodo muy particular que es entre 1900 y 1920. O sea, la primera etapa del amateurismo. Y simplemente voy a hacer una mención del resto de los estadios porque lo dejo para que algún día Sergio me vuelva a invitar a hacer la exposición el año que viene. Así que dejo algunos estadios en la cartera. Bueno, me pareció interesante para empezar el recorrido hacer una muy breve introducción, no de estadios, sino de las primeras canchas. O sea, todas estas son canchas donde se registró un hito aislado que podemos de alguna manera marcar como una etapa fundacional de nuestro fútbol. Acá tenemos el plano del Parque 3 de Febrero. Estos son terrenos que le fueron confiscados a Rosas luego de su caída en 1853. El parque en realidad es de 1875, pero 11 años antes, si ustedes ven ahí una línea, es la línea que pasa por arriba del círculo verde, del recuadro verde. Ese es el Ferrocarril del Norte. El Ferrocarril del Norte era un ferrocarril que salía de Retiro, llevaba todo el recorrido por la avenida Figueroa, lo que hoy es la avenida Figueroa Alcorta, que su origen fue este ferrocarril. El ferrocarril llevaba a los pasajeros al Tigre, porque esa era la forma de llegar a Rosario. O sea, en 1864 las redes ferroviarias de Rosario y de Buenos Aires no estaban conectadas. O sea que para poder viajar había que ir al Tigre, tomar un barco e ir a Rosario. Flor de viaje. Por eso tampoco son muy frecuentes los encuentros deportivos antes de 1870, 1880 con Rosario, porque era muy difícil poder ir de un lugar al otro, llevaba mucho tiempo. Este club, el Cricket Club, se instala en 1864 y en 1867, todos debemos saber, ahí se jugó lo que sería el primer partido de fútbol o algo parecido al fútbol. Las reglas todavía estaban en definición. No voy a entrar en detalles del partido, pero es un lugar fundacional de nuestro deporte. Esta es una foto muy posterior, es de 1937. Ya se ve la avenida Figueroa Alcorta sin las vías del Ferrocarril del Norte, pero nos permite ver el aspecto que tenía la cancha de cricket, que es donde se jugó ese partido. El Buenos Aires Cricket Club estuvo en ese lugar hasta 1948 y luego de un incendio dejó el lugar. Y a partir de 1966 tenemos el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, en 1888, o sea, unos 20 años después de aquel primer partido, se federaliza el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si ustedes ven en este plano, ven la parte sombreada contra el río, era el viejo límite de la ciudad de Buenos Aires, más o menos nos podemos ubicar en la avenida Boedo y en el arroyo Maldonado. Esos eran los límites del antiguo municipio. Y vemos algunos pueblos vecinos. Al sur tenemos Barracas al sur, que es donde estamos hoy, Avellaneda. El pueblo de Flores,
el pueblo de Belgrano y el pueblo de San Martín. Flores, Belgrano, San Martín y Barracas al Sur eran partidos independientes, manejaban sus propios asuntos municipales por separado. Y como vemos, todos estos pueblos están vinculados por líneas férreas. Y esto ya nos va marcando una pauta de que los estadios, el emplazamiento de los estadios, se asocia a dónde están las líneas férreas. Esta es la primera lámina donde se menciona la palabra fútbol en la revista Caras y Caretas. Caras y Caretas es una revista que empezó a emitirse en 1898. Esta lámina se publicó en el número 35, en 1899. Y ahí se habla de un partido de fútbol en el stand de Flores. En realidad, más que un partido de fútbol, es fácil darse cuenta que es un partido de rugby. Están llevando la pelota con la mano y se ve en el fondo el arco, la H clásica del arco de rugby. Pero nos marca que Flores era un lugar central para el desarrollo de deportes en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Este stand de Flores eran 4 manzanas que quedaban a la vera de los talleres del Ferrocarril del Oeste. El Ferrocarril del Oeste en esta época ya había pasado a manos inglesas, se lo llamaba también Western Railway. Y los ingleses que tenían quintas en la zona habían organizado este club, el Flores Athletic, para jugar sus deportes favoritos: lawn tenis, polo, rugby, fútbol y hasta bolos. Este fue un terreno muy importante porque en esta cancha se jugó en 1891 el primer partido de un torneo de liga que se organizó en la Argentina. Y durante los siguientes 20 años mantuvo cierta preeminencia entre las principales canchas. Como ven, no era un estadio, era simplemente un terreno donde se jugaba. En 1904, quiero terminar esta foto de 1900, en 1904 se jugó el último partido importante en Flores. Fue la final de la Copa Competencia de ese año, un partido que jugaron Rosario Athletic y Peñarol de Montevideo. En 1904 desaparece abruptamente este Flores Athletic y es sucedido por un club de empleados del Ferrocarril Oeste que se lo puede considerar una continuidad no institucional, pero sí una continuidad deportiva del Flores Athletic. El campo de Ferrocarril Oeste se construyó en un terreno contiguo al del Flores Athletic, es de 1905, hoy es el campo deportivo más antiguo para la práctica de deportes para el fútbol que tiene la ciudad de Buenos Aires, y ya en 1906 se había construido esta hermosa tribuna techada, y en 1907 ahí se jugó la final de la Copa Competencia entre Alumni y Peñarol de Montevideo. Y ya que mencionamos Alumni, no puedo dejar de mostrar esta foto, que es un regalo del amigo Centrocas en su momento. Esta tribuna es de fines del siglo XIX y estaba ubicada en el campo deportivo que el English High School tenía en Coglan. En mi opinión, no sé si alguno me puede ayudar, es la foto de una tribuna de una cancha de fútbol más antigua de la ciudad de Buenos Aires y probablemente de la Argentina. Esta foto es de 1895. Con esto termino la breve introducción de canchas y ahora sí pasemos a hablar de los estadios del amateurismo. Para hablar de los estadios se me ocurrió que era interesante hacer un gráfico donde traté de reflejar dónde jugó la selección argentina entre 1900 y 2020. Y se ve que hay como una continuidad de estadios. Empezamos con los estadios de la Sociedad Deportiva, después pasamos a Gimnasia Buenos Aires, Racing, Sportivo Barracas. Yo los marqué con un óvalo rojo porque es como que un estadio nos va a ir llevando al otro. Y les quiero contar brevemente la historia de cada uno, porque en cada uno de ellos se han jugado partidos importantísimos de la historia del fútbol argentino. En 1900 se funda lo que se llamó la Sociedad Hípica Argentina, en unos terrenos municipales que quedaban enfrente del Hipódromo Argentino, que quiero aclarar, es la instalación deportiva más antigua del país. El Hipódromo de Palermo es sin duda la instalación deportiva más antigua que aún tenemos en Argentina. En un inicio, esta sociedad hípica fue fundada para promover deportes ecuestres amateurs, básicamente carreras no por dinero, salto, polo,
bien vinculada a la actividad hípica, pero no al turf. El turf quedaba para el hipódromo de Palermo, esta era para las actividades amateur. Se hizo un proyecto muy interesante. Acá se ven las dos pistas concéntricas que se habían diseñado, y en el terreno central quedaba libre para hacer deportes ecuestres, como podía ser por ejemplo el polo. También se diseñó una tribuna, espléndida tribuna, que se llegó a construir, aunque no con este formato final. Ya en 1902, el presidente de la Sociedad Hípica, que se llamaba el barón Antonio de Marchi, personaje de la época y yerno del presidente de la República en ese momento, porque estaba casado con una hija del general Roca, le cambia el nombre a la Sociedad Hípica y le pone un nombre un poco más abarcativo. La denomina Sociedad Sportiva Argentina, porque en vez de promover deportes ecuestres, pasó a promover todo tipo de deportes, desde fútbol, rugby, polo, boxeo, carreras de motocicleta, carreras de autos. O sea, cualquier manifestación deportiva que era incipiente en la época encuentra su centro y su origen en la Sociedad Esportiva de Palermo. Y entre ellos obviamente no podía pasar el fútbol. Por ejemplo, acá se jugaron las finales de la Copa Competencia de 1902, de 1903, de 1905, partidos épicos entre el Rosario Athletic y Alumni. También se jugó una final famosa entre Rosario Athletic y Peñarol en esta cancha. Y en 1903, y esta foto es de ese día, ahí jugó su primer partido, lo que se podría llamar la selección argentina. Lo jugó contra el representativo de Uruguay, que ese día estuvo integrado por 11 jugadores del Club Nacional de Fútbol, porque debido a problemas organizativos, algunos jugadores de otros equipos renunciaron a participar, con lo cual el seleccionado uruguayo estuvo representado por el Club Nacional. Y aunque se esperaba una victoria argentina, los uruguayos, como suele pasar, nos ganaron 3-2 en nuestra propia casa. Ahí en el fondo se ve la tribuna. Como ven, no es tan fastuosa como la que se había visto en el plan original, pero una tribuna importante. Ahora, el barón de Marchi entendió que para promover el fútbol era interesante traer equipos profesionales ingleses que aprovechaban el receso del verano europeo para venir a jugar en invierno a la ciudad de Buenos Aires. En 1904 vino el Southampton, en 1905 vino el Nottingham Forest, en 1906 vino un equipo sudafricano, y para poder congregar a las multitudes que atraían estos equipos, se empezaron a hacer instalaciones temporarias, pero que de alguna manera constituyen los estadios pioneros del fútbol argentino. Esta foto es extraordinaria, es del partido entre el Nottingham y Belgrano, la gira de 1905, y se puede ver con bastante claridad la disposición que tenían las tribunas de madera que se ofrecían en ese momento. En 1906, como les comenté, vino un equipo de Sudáfrica, eran ciudadanos británicos, amateurs, pero era un muy buen equipo, jugó 11 partidos y ganó 10. El único que perdió fue con Alumni, partido famoso porque se lo considera la primera vez que un equipo argentino derrotaba a un equipo de ascendencia británica, pero le ofrece la revancha a Sudáfrica, y en la revancha Sudáfrica ganó 2-0, con lo cual era un muy buen equipo. En 1909, el barón de Marchi decidió tirar la casa por la ventana y trajo 2 equipos profesionales de altísimo valor, el Everton y el Tottenham, que jugaron 2 partidos entre sí en un estadio construido ahí en Palermo. Estos fueron los 2 primeros partidos profesionales jugados en territorio argentino. Como vemos, tenemos lo que dice tribuna reservada abajo, es esa tribuna que vimos de material, la tribuna y el resto que rodea toda la cancha eran estas tribunas de madera que se iban instalando para congregar esta multitud. Esta foto es del partido, uno de los partidos de Everton y Tottenham. Es interesante por 2 razones. Primero, porque en el fondo podemos ver que ya se nota la tribuna oficial del hipódromo de Palermo. Esta tribuna de Palermo fue construida precisamente en 1909, que es el año de la foto. Y podemos ver la disposición de la tribuna,
que, como vemos, no es una instalación precaria. O sea, las tribunas eran una instalación temporaria, pero la construcción era bastante sólida y permitía congregar multitudes de hasta 10.000 personas con relativa seguridad. No eran construcciones hechas así nomás. De hecho, la entrada a los partidos costaba $1 para ver el partido pegado al alambre. Como vemos acá, hay de 4 en fondo, están viendo el partido. Y si se quería ir a la tribuna, había que pagar $2. Estos en 1909 eran valores altísimos. Para darles una idea, al principio del profesionalismo, en 1930, todavía regían los mismos valores. Y no porque no hubiera habido inflación, sino porque estos valores que se cobraban para estos partidos eran muy caros. Acá, aprovechando que se veía la tribuna del hipódromo de Palermo, la tribuna oficial, con una foto aérea es bastante fácil de replantear dónde estaba este estadio. Estaba justamente enfrente del hipódromo. Acá vemos la foto, se alcanza a ver la traza de la pista hípica y yo hice el dibujo de cuál era la posibilidad que tenía este estadio. Esto fue en 1909, pero ya en 1910, ahí está, en 1910, al Barón de Marchi lo nombran presidente de la comisión que tenía encargado de organizar los Juegos Olímpicos del Centenario de la Revolución de Mayo. El Barón de Marchi consiguió que el Estado Nacional construyera alrededor de la pista hípica un estadio de madera de dimensiones realmente singulares. Este estadio era tan grande, acá les voy a mostrar una foto, que los primeros aviadores que hacían sus demostraciones con los biplanos y los aviones de la época aterrizaban y despegaban de adentro de la pista, dando espectáculo al público. Acá se puede ver el tamaño de las tribunas. Yo estimo que estos eran estadios, este estadio tenía aproximadamente una capacidad promedio entre 30 y 40.000 espectadores. Y la pista tenía una longitud de alrededor de 500 metros. En 1914 se disuelve la Sociedad Deportiva Argentina, pierde la propiedad de este estadio porque era una concesión. El estadio pasa a ser municipal y se lo conocía como el Estadio Municipal. En 1917 se lanzó un proyecto, y acá traté de sobreimprimirlo sobre el radio, para construir en la esquina de la avenida Vértiz, que es la actual avenida del Libertador, y la avenida Dorrego, un estadio oficial de fútbol. Este era un proyecto de la Asociación Argentina de Fútbol, que ya veía que era difícil contener las enormes multitudes que congregaba el fútbol y armó este proyecto. El proyecto, acá está un poquito más explicado, era un estadio relativamente simple, con una capacidad estimada de unas 50.000 personas, y probablemente no se llegó a ejecutar por las divergencias que ya había entre los dirigentes en 1917 y que finalmente en 1919 llevaron a la decisión de la Asociación Amateur. Ahora, ya en el barrio de Palermo, acá esta foto aérea nos muestra el hipódromo y la sociedad deportiva, ya el barrio tenía en 1910 otro estadio importante que podía albergar los partidos de fútbol. Si se fijan bien, en la esquina superior derecha se alcanza a divisar un pequeño estadio, que es el Estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, cuya historia les voy a contar ahora mismo. Como les dije, la traza de las líneas férreas determina la ubicación de los estadios más importantes. Hasta 1900, el llamado ferrocarril Buenos Aires al Rosario, que fue un ferrocarril que en principio llegaba hasta la ciudad de Campana para abreviar el tráfico de Buenos Aires a Rosario, porque antes el ferrocarril iba a Tigre, y ahí tomaban un barco. Después hicieron un ferrocarril a Campana, y Campana está más cerca de Rosario, se ahorraban alrededor de 3 horas de navegación. Posteriormente este ferrocarril logró la primera conexión ferroviaria con Rosario, pero en 1900 cambió su acceso al centro de la ciudad. Originalmente este ferrocarril entraba a la ciudad por la avenida Cerviño, atravesaba el parque zoológico por la mitad y más o menos se unía con la vía del ferrocarril del norte que pasaba por la avenida Figueroa Alcorta, en donde hoy está la calle Sánchez de Bustamante. Si ustedes piensan hoy, ahí está la réplica de la Casa de San Martín, es una zona bastante amplia, y la zona es amplia porque justamente ese era el nudo ferroviario que tenía el ferrocarril Buenos Aires a Rosario. En 1900 se construye un viaducto metálico
y el ferrocarril se eleva y su ingreso al área de retiro se hace mucho más cerca de la costa del río. Y entonces queda delimitado un terreno triangular entre el viaducto nuevo, la vía del ferrocarril del norte, que acá está en amarillo, y el arroyo Maldonado. Ese terreno triangular, que acá yo lo marqué en verde, le fue concesionado en 1902 al Club de Gimnasia y Esgrima. Gimnasia y Esgrima construye en ese terreno un pequeño estadio. Esta es la foto de la tribuna oficial. Las anécdotas dicen que la madera para esta tribuna provenía de los mataderos de la ciudad de Buenos Aires, que en esa época se estaban desmontando, estaban en el Parque de los Patricios y se mudaban a su actual ubicación, los mataderos de Liniers. Era un estadio relativamente pequeño. Acá lo ven en una foto general, donde se puede ver la tribuna oficial y una pequeña tribuna sobre la cabecera que da al Parque de Palermo. Y en la foto de abajo vemos que el viaducto metálico, pasaba pegadito al terreno. Tan cerca pasaba el viaducto ferroviario que el Club de Gimnasia y Esgrima llegó a construir una tribuna techada debajo del viaducto. O sea, el techo de la tribuna era el tablero metálico por donde pasaba el tren. Cero seguridad, cero. No sé si es cero seguridad, nunca creo que le haya pasado a nadie ahí abajo. Ningún tren se cayó de arriba. Ahora, en 1910, ya en 1908 en realidad, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que es el actual ferrocarril San Martín, que también tenía un acceso a nivel, pasaba por el medio de los Boques de Palermo, construye un viaducto con arcos, un terraplén con arcos, son los actuales arcos que se pueden ver en Palermo, donde hay restaurantes y demás, y el ferrocarril a Rosario corre un poco, levanta su viaducto metálico y también construye un viaducto en terraplén con arcos. Entonces se agranda el terreno de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y eso permite que el club pueda diseñar un estadio mucho más importante. El estadio se diseñó para los Juegos del Centenario de la Revolución de Mayo de 1910. En la foto superior tenemos la tribuna oficial, una tribuna magnífica, con techo a dos aguas, lucarnas muy ornamentadas, realmente una tribuna como las pocas hemos tenido en Buenos Aires. Y en cambio atrás tenemos la otra tribuna popular, también techada, pero que está ubicada sobre el otro lateral. Yo acá traté de hacer un croquis de cómo era el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y tenemos en la parte de abajo la tribuna oficial, techada a dos aguas, que daba al arroyo Maldonado. En la parte de frente, una tribuna lateral, también techada, en este caso a un solo agua, y después dos tribunas cabeceras, que en 1912 el estadio fue ampliado y se construyó un codo, que acá está indicado. Este fue el principal estadio de Buenos Aires entre la década que va de 1910 a 1920. No hubo ningún otro estadio que ni siquiera se le acercara en esa época al de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Esta foto nos da una mejor perspectiva de la tribuna oficial. Es también una foto famosa porque es del último partido oficial que jugó la Luni, el desempate de la Liga de 1911 con Porteño. Y esta foto es de la cabecera que daba al Río de la Plata. La foto no es de gran calidad, pero la quise poner porque esta tribuna tuvo un final trágico que lo voy a tratar de contar brevemente. Esta foto que vemos acá es del 16 de julio de 1916, el día que se tenía que jugar la final del primer campeonato sudamericano en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. El estadio, con todas las ampliaciones y haciendo la vista gorda a la seguridad, quizás podía albergar unas 20.000 personas. Ese día se reunieron alrededor de 40.000 personas, desbordaron todas las instalaciones. Ustedes pueden ver el campo, está totalmente inundado de gente, todo invadido de gente. Acá tenemos otra foto del público que invadió. Se logró despejar el campo, se intentó jugar un partido amistoso entre Argentina y Uruguay para calmar a la gente, pero la situación era insostenible, y cuando el partido se suspendió, la gente, indignada, no encontró mejor forma de expresarse que prenderle fuego a esa tribuna que daba al Río de la Plata. No conformes con prenderle fuego a esa tribuna, también le prendieron fuego a la tribuna cabecera que daba al Parque de Palermo.
El estadio era completamente de madera y la verdad no había medios antiincendio como para poder frenarlo. El fuego se incendió por las dos cabeceras y se fue extendiendo gradualmente hacia la tribuna lateral que yo les mostré que daba al ferrocarril, no a la tribuna oficial. La tribuna oficial no se vio alcanzada por las llamas. El estadio no se pudo jugar ese partido y se dejó de usar durante alrededor de 1 año y medio. Recién en 1918 se volvieron a jugar partidos y como podemos ver en estas fotos, ahí ven cómo había quedado esa tribuna lateral. Las dos tribunas cabeceras fueron desmontadas porque fueron totalmente destruidas por el incendio. La tribuna lateral, acá muestra cómo quedó el techo, sobre todo en los dos extremos, cómo había sido alcanzado por las llamas de las tribunas cabeceras. Estas fotos son posteriores porque se ve que el arquitecto no había quedado muy contento con la forma en la cual había quedado el estadio y tuvo varios intentos para tratar de devolverle a esa tribuna cierta simetría. Si ustedes se fijan con atención, la foto que está arriba no es igual a la foto que está abajo. Fíjense que esos triángulos que engalanan el coronamiento de la tribuna son diferentes. En la foto de abajo, el triángulo del centro es un poquito más grande que en la tribuna de arriba. Y yo acá traté de mostrar cuál ha sido la evolución de esa tribuna, que es una tribuna emblemática porque aparecen muchísimas fotos del fútbol antiguo. Abajo tenemos la configuración original de 1910. Arriba vemos la prolongación que se había hecho de esa tribuna en 1912. Tiene 5 de esos triangulitos. Después yo dibujé la forma en que había quedado el techo cuando hubo que retirar los extremos alcanzados por el fuego. Y la última foto, lo que está más arriba, el último dibujo, es la forma con la que quedó en 1920, donde evidentemente el arquitecto lo que buscó es devolverle al estadio una simetría, porque ahí se ve el eje del mediocampo y la tribuna quedó en forma simétrica. Esta es la perspectiva de cómo quedó la cancha de Gimnasia, que al perder las tribunas cabeceras pudo diseñar una pista de atletismo con una geometría superior a la que tenía antes. Antes, cuando se hacían torneos atléticos, la pista de atletismo invadía la cancha. Después, al retirar las tribunas cabeceras y disponer de más espacio, la pista de atletismo pudo mantener la forma que tienen las pistas actualmente. Esta foto me gustó mostrarla porque es de diciembre de 1924, probablemente el último gran partido de fútbol que se jugó en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Es un partido que jugó un combinado de la Asociación Argentina con un combinado de la Asociación Amateur. Era un intento de lograr una unión de estas dos asociaciones que recién se logró 2 años más tarde, pero lo que es interesante mostrar es que tuvimos los mismos problemas que en 1916. La gente que se reunió para ver ese partido excedió largamente la capacidad del estadio. Esta foto está sacada directamente de la vía del ferrocarril y esta otra muestra cómo todos los terraplenes estaban repletos de gente para poder ver ese partido que congregó realmente multitudes. Y hasta el puente del ferrocarril a Rosario, esta es la vía, por ejemplo, del Mitre que va a Belgrano hoy. Fíjense el puente, hoy la avenida Figueroa pasa por acá abajo, la hinchada mirando en el puente. Este es para mi registro, es el último partido de fútbol oficial que se jugó en Palermo, en este estadio de Palermo. El estadio después tuvo una larga tradición como un estadio de rugby, ahí jugaron los Pumas hasta fines de los años 60. Quise poner esta foto porque fíjense que los hinchas que se habían ubicado en el puente, evidentemente tenían una muy buena vista de todo el campo de juego. El estadio de Gimnasia de Esgrima fue reconstruido en cemento a mediados de la década del 30. Hoy está ahí, está en ese lugar, se lo usa frecuentemente para recitales para recitales y recientemente le instalaron una pista de hockey, una cancha de hockey de sintético, con lo cual el estadio está vigente, aunque obviamente no se lo usa más para fútbol. Pero yo les comenté en varias oportunidades que estas divisiones entre la Federación Argentina, la Asociación Argentina, la Asociación Amateur, la Asociación Argentina, generaban problemas, porque cuando las asociaciones se dividían, las canchas quedaban de un lado o del otro. Y entonces hacía falta, al que no tenía cancha, tenía que buscar alguna cancha sustituta. Por ejemplo, cuando incendiaron las tribunas de Gimnasia, el partido se jugó al día siguiente. ¿Y cuál fue el estadio que reemplazó a Gimnasia Esgrima en ese partido?
Bueno, no fue otro que el estadio de Alsina y Colón del Racing Club, que era probablemente el segundo estadio en envergadura de la zona metropolitana en 1916. Ya lo era en 1910, 1912. Esta foto es muy simpática, a mí personalmente me gusta mucho. Se alcanza a ver la casilla que oficiaba de vestuario, se ve ese quincho circular que está en muchas fotos de Racing y que se usaba, y lo más interesante es ver a la gente, ¿no? Pues ahí vemos señoras, vemos chicos, vemos gente, vemos como un club va nutriéndose de la gente del lugar. Esta foto yo la tengo datada en 1908. La cancha de Racing, según mis registros, es de 1906, el club es de 1900, fundado en 1903, pero ya juega con regularidad en el Alsina y Colón desde 1906, y es, a mi gusto, creo que es la segunda cancha en actividad. De los clubes que hoy juegan en primera es la más antigua, y solo viene detrás de la de Ferrocarril Oeste, que es de 1905. Ya en 1911 el estadio estaba creciendo, este chalet que está en el medio sigue siendo la casilla que oficiaba de vestuario, pero aparecen estas dos hermosas tribunas techadas, muy típicas de Racing, que aparecen en muchísimas fotos, y que también tenían instalaciones debajo. Todas estas tribunas de madera permitían que debajo de ellas hubiera distintos tipos de instalaciones, básicamente vestuarios, buffets, salones para los asociados. Esta foto magnífica, que también me la pasó acá el amigo Centrocas, nos muestra las mismas tribunas visto de atrás. Entonces vemos las ventanas, tanque de agua para las instalaciones auxiliares, y podemos ver otra particularidad que se repite en casi todas las canchas de la época. En todos los terrenos contiguos a la cancha, los clubes empezaban a incorporar otro tipo de instalaciones deportivas. O sea, realmente haciendo honor a su nombre de club atléticos, en Racing Club no lo llega, pero haciendo ese honor, acá vemos que Racing ya en 1918, que es la fecha de esta foto, ya tenía una cancha de tenis detrás de su tribuna cubiertas. Y ahí donde vemos ese cartel que dice Gol, que son los cigarrillos de la época, vemos lo que eran las tribunas del estadio de Racing. Esta foto también es magnífica porque nos permite ver cuál era la disposición que tenían los otros tres costados del estadio de Racing. Teníamos las dos tribunas oficiales techadas y todos los tres laterales de la cancha de Racing tenían estas tribunas de madera de unos aproximadamente 7 escalones. O sea, eran tribunas realmente bajas. Yo calculo que el estadio de Racing en esa época estaría en condiciones de albergar entre 10.000 y 15.000 personas en función de cuán apretada la gente quisiera estar en la cancha. Esta es una foto de un partido de 1920 entre Racing y Defensor de Belgrano. A todos los que estudiamos en los estadios, que no sé si soy yo solo o hay otros, pero yo que estudio estadios, siempre estoy a la pesca de fotos donde haya poca gente en las tribunas, porque cuando hay poca gente se empiezan a ver los detalles constructivos del estadio. Acá podemos ver que las tribunas que rodeaban el estadio de Racing no es la clásica tribuna de tablones que uno puede ver entre ellas. O sea, las tribunas estaban totalmente hechas de madera. O sea que estaban pintadas de blanco, lo cual también es una curiosidad, que las tribunas de madera nosotros las vemos de color quebracho, no las vemos de este color. Racing tiene una larga tradición de ser estadio sustituto ante problemas de organización. Por ejemplo, en 1912, cuando Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires promueve la escisión de la Asociación Argentina, la final de la Copa Competencia se tuvo que jugar en la cancha de Racing, porque la Copa Competencia la organizaba la Asociación Argentina. En 1914, todavía teníamos la división de las asociaciones, cuando vino a jugar el Exeter a Buenos Aires, primero se intentó alquilar el estadio de la Sociedad Deportiva, pero como les conté, hubo un conflicto ese año y ya el estadio no estaba disponible. Entonces los partidos que jugó el Exeter en su gira en Buenos Aires, en su mayor parte se jugaron en la cancha de Racing. Y obviamente en 1916, cuando incendiaron las tribunas de la cancha de Gimnasia de Esgrima, un domingo, el lunes 17 de julio, el partido con Uruguay se jugó en la cancha de Racing y empataron 0-0. Lamentablemente, como siempre, Uruguay no gana las Copas Américas que jugamos en Argentina. Es una antigua tradición. En 1922, el club encaró una importante ampliación
ampliación del estadio, no de las tribunas, sino del área de tribunas oficiales. Fíjense que construyó esta magnífica tribuna techada, muchísimo más amplia que las anteriores, y yo quise poner esta foto porque vean que las tribunas chiquitas, las dos tribunas tipo chalet que tenían, que antes estaban mucho más cerca del centro del campo, fueron corridas hacia los costados. Esta es otra particularidad de los estadios en ese momento. Las casillas eran relativamente fáciles de trasladar. O sea, si la tenía que mover, la desarmaba y la armaba en otro lugar, como hicieron acá en la cancha de Racing. A mi juicio, esta fue la tribuna techada más grande del amateurismo argentino. Estuvo en pie hasta 1946, cuando fue desarmada para empezar a construir el cilindro. O sea que se usó muchísimo tiempo, si bien ya en sus últimos años había sido convertida completamente a platea. Acá les quise poner una tabla muy rápida de todos los partidos finales de la Copa Competencia, la famosa Thai Cup Competition. Este fue un torneo, el torneo iniciado en 1900, que se jugó durante 20 años en forma consecutiva, nunca dejó de jugarse. En los primeros años, claramente fue el torneo más prestigioso del fútbol argentino. Los partidos congregaban multitudes de entre 4.000 y 5.000 personas. Acá quise ponerlo porque, si ven la columna cancha, hay solo 3 canchas que yo no mencioné donde se había jugado una final de la Copa Competencia. La cancha del Lomas en 1901, la cancha de Quilmes en 1906 y la cancha de Belgrano Athletic. No es que no tengo fotos de esas canchas, lo que me falta es tiempo para comentarles, por eso solo las dejé como mención. El resto de las canchas que están acá fueron todas mencionadas, y quiero poner el acento en el último estadio que vamos a ver, que es el que corresponde a la final de 1919 de la Copa Competencia, que en realidad se jugó a mediados de 1920, y es el Estadio Deportivo Barracas, quizás el más mítico de los estadios del amateurismo. El Club Sportivo Barracas fue fundado en 1913, o sea, era un club, digamos, relativamente nuevo, no es uno de los clubes más antiguos del fútbol argentino. Fue creado un poquito imagen y semejanza del Club de Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires. Era un club que promovía todo tipo de deportes, tenía una sede sobre la Avenida Iriarte muy importante, y a mediados de 1919 se embarca en la construcción de un gran estadio de fútbol, lo cual le crea problemas económicos importantes. El Club Sportivo Barracas acompaña la decisión de la Asociación Amateurs en 1919, pero porque le prometieron recursos para completar su estadio. Y como después no los tuvo, al año siguiente, en 1920, regresa a la Asociación Argentina porque le prometieron plata para poder completar esta cancha. El primer partido que se jugó fue la final de la Copa Competencia, que estaba en la tabla anterior, un partido que Boca le ganó a Nacional de Uruguay. El estadio es único, no hubo nunca un estadio construido con esta disposición en la Argentina. Es el único caso que yo conozco de este estadio. No era un estadio de madera, era un estadio de tierra. O sea, básicamente, esta es se puede ver en el fondo, si ustedes ven en la foto arriba, se ve la iglesia del Sagrado Corazón, la disposición que tenía el estadio, y acá podemos ubicarnos ubicando el seminario de la iglesia del Sagrado Corazón. El estadio básicamente eran terraplenes de tierra escalonados. Eran 4 escalones de tierra más o menos de 1 metro de ancho. La tierra para esos escalones la habían sacado de la misma cancha. O sea, el nivel de la cancha estaba por debajo del nivel de la calle. O sea, la gente entraba a las tribunas por arriba, no por abajo. Y todo el perímetro del estadio había sido rodeado por un muro, acá se lo ve con estas columnitas simpáticas que se llaman balaustres, por eso se lo llama balaustrada, a este tipo de verja, este tipo de muro. Y así se construyó este estadio, por eso es relativamente difícil de calcular cuál era la capacidad del estadio. Porque como los escalones eran tan anchos, tenían 1 metro de largo, si había una persona por escalón, en el estadio estarían 10.000 personas, pero si en cada escalón entraban 3 personas en fondo, yo podía pasar de 10.000 a 30.000 personas. Y eso va a estar bastante asociado a lo que les voy a contar ahora del estadio. El estadio se construyó básicamente con la mira puesta en el Sudamericano de 1921.
ahí se jugaron todos los partidos. Esta foto está tomada de la esquina de la avenida Iriarte y Luzuriaga. Este edificio blanco son los vestuarios que estaban ubicados en la esquina. Y todas estas tribunas que ustedes ven, pobladas de gente, que darían la impresión de que es un estadio de fútbol con gradas, es la gente en los terraplenes de tierra. Este es un acercamiento, es una foto también del Sudamericano del 21, este del partido de Argentina con Brasil, partido inaugural de ese torneo. La gente que acá ustedes ven parada, está parada sobre una terraza que había sido construida sobre los vestuarios que estaban en la esquina de Iriarte y Luzuriaga. Tenían una vista bastante agradable. Esta es la foto, es de la cabecera que daba a la calle Río Cuarto, o sea, la cabecera que miraba al sur de la ciudad, al riachuelo, podríamos decir. Vemos acá el muro perimetral, la balaustrada. Como vemos, no era una cancha difícil de invadir, obviamente. Esta es la cabecera opuesta. Acá sí se alcanzan a ver bien que los escalones son de tierra. Y está el efecto que yo les decía. Si yo tengo una sola persona puesta en el borde del escalón, tengo una cierta capacidad del estadio. Pero si siempre tengo espacio para meter más gente en el mismo escalón, con lo cual podía albergar mucha más gente. Y también nos permite ver que sobre el estadio de fútbol, hay una serie de postes que, unidos por una cadena, delimitaban el perímetro del campo de juego. Esta es la tribuna oficial original del estadio, también de tierra, con un modesto palquito para las pocas autoridades, y notamos que el estadio estaba rodeado de una pequeña pista que servía para circulación de invitados, porque muchas veces se ponían sillas en el interior de la cancha. En 1923 se amplió el estadio y se construyó este palco techado que le dotó de mejores comodidades, pero como vemos, el palco era para posiciones paradas. La gente sentada, como vemos, las plateas se ubicaban dentro del campo de juego. Yo acá traté de identificar un poquito los elementos del estadio, donde tenemos el terraplén con sus 4 escalones. Sobre el terraplén se construyó el palco techado, el muro perimetral, el cantero, y como vemos, el campo de juego tenía un nivel un poquito más elevado que los pasillos. Esto exigía que hubiera un desnivel y una canaleta de drenaje para sacar el agua cuando llovía. Y sería la disposición que tenía el estadio. Básicamente lo que se ven como grandes líneas perimetrales en torno a la cancha son los terraplenes de tierra, las 2 terrazas que estaban en las esquinas de Iriarte y Luzuriaga y de Luzuriaga y Río Cuarto, y con los años se fueron agregando pequeñas tribunas de madera que se ubicaban en los coronamientos de los terraplenes. Como yo les comenté, la gente accedía por la parte superior de las tribunas. El estadio estaba como hundido, era como una olla. Acá encontré una foto de 1934, cuando ya el estadio estaba muy deteriorado, donde se ven con bastante claridad los terraplenes. De hecho, hay pasto en los terraplenes, lo cual demuestra que el estadio se usaba poco en esa época. Y se ve una de esas tribunas de madera que estaban en los coronamientos. Esto es una foto también muy divertida del Estadio Deportivo Barracas, porque corresponde al 28 de septiembre de 1924, famoso partido con los campeones olímpicos uruguayos, misma historia de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Un estadio para 30.000 personas, probablemente la concurrencia fue de 50.000, no hubo forma de contenerlas. Se quiso jugar el partido, se jugaron 2-3 minutos, no se pudo jugar. Obviamente el partido se suspendió, se jugó al jueves siguiente, 2 de octubre. Acá tenemos una foto que me pasó el amigo de Huracán Retro, no me olvido, que vemos el día ese del partido con Uruguay. Ya la cancha había sido rodeada por un alambrado, de ahí viene el famoso nombre del alambrado olímpico. Cesario Onsari convirtió ese día un gol de córner, por eso lo llamamos gol de córner, pero no es este que estamos viendo acá. Este córner que está tirando Onsari lo está tirando obviamente desde la esquina derecha. El gol de córner de Onsari lo tiró desde la otra esquina
y como lo tiró con pierna cambiada, con pierna derecha, hizo la comba y hizo el gol. Acá hay mucha gente de Huracán. Onsari jugaba de winger izquierdo, pero en mi opinión era derecho, no era zurdo, porque las dos fotos que tengo pateando corners son con la derecha. Esta es otra foto extraordinaria, para mí es la foto más linda que tengo desde que empecé a meterme en estos temas, regalo acá del amigo Sandrojas. Es una panorámica tomada desde la torre de la iglesia del Sagrado Corazón. Tenemos el palco que vimos, el palco cubierto, las tribunas de madera, las tribunas de tierra, las tribunas de madera que estaban en ese momento, y encima, en el horizonte, podemos distinguir el viejo puente Pueyrredón, los dos transbordadores, el Sanpeña y el Urquiza, y si prestamos atención, en el fondo vemos la usina eléctrica de Doxur. Una foto magnífica. Y esta es la última foto que quería mostrar de Barracas, probablemente el último partido importante que se jugó en esa cancha, gira del Torino en 1929, y la particularidad la muestra el tanque que se ve en el fondo. Ese es el tanque de la planta de automotores de General Motors, que se inauguró precisamente ese año, 1929. Estas pequeñas cosas nos permiten fechar fotos de las cuales no tenemos datos. Lo último que quiero terminar con el Estadio Deportivo Barracas es que nunca fue un estadio para durar mucho tiempo. Sí fue un estadio precario. No es que el estadio, hay mucha gente que se queja y dice perdimos un patrimonio arquitectónico. No, no perdimos ningún patrimonio arquitectónico. Era un estadio precario, no había ninguna posibilidad de mantenerlo. Estaba condenado desde el día que lo hicieron. O sea, los estadios de tierra no perduran. Y era inevitable que el estadio se perdiera en el tiempo porque era un estadio hecho para durar mucho. Acá terminamos el tema. Simplemente les quiero muy brevemente, en unos pocos minutos, decir, estos fueron los estadios pioneros. A partir de la década del 30 empezamos a ver otro tipo de estadios, estructuras muchísimo más complicadas, para mayores cantidades de espectadores, con otra capacidad y también con otra envergadura, de acuerdo a que el fútbol ya congregaba muchísimas personas. Este es el estadio de River en Alvear Tagle, un estadio de 1923. Sus dos tribunas cabeceras eran de tierra, como las de Barracas, pero sus dos tribunas laterales eran de hierro y tablones. Estas sí se parecen a las tribunas de tablones que algunos de nosotros llegamos a conocer hoy en día. Estas estructuras fueron las primeras que se montaron en la ciudad de Buenos Aires con esta disposición. Eran tan esbeltas, porque eran pequeños perfiles de metal, que la gente tenía miedo que la tribuna colapsara. El arquitecto que diseñó este estadio era Bernardo Messina, que había sido fundador y jugador de River Plate. Y la verdad que el cálculo lo hizo bien, porque seguramente los tablones oscilaban, pero nunca se cayó ninguno. Este es el estadio de Boca, de Bransen y del Crucero, ubicado exactamente en la misma ubicación que hoy tiene la Bombonera. Estadio también de 1924 y con la misma tipología. Perfiles metálicos ligeros y tribunas de tablones de madera dura. Esta es la cancha de Huracán, también de 1924, un año bastante prolífico en estadios. El estadio con la misma disposición constructiva, tribunas de metal y tablones de madera. El estadio de Huracán es clásico porque fue uno de los pocos que tuvo un velódromo alrededor de la cancha, que después se fue convertido en motovelódromo. Se corrían carreras de midgets y carreras de speedway y también carreras ciclísticas. Obviamente el gasómetro, ya en 1929, el estadio de tablones más grande jamás construido en la Argentina y, en mi opinión, probablemente el estadio de tablones más grande del mundo, capacidad para 75.000 espectadores. Lo llamaban en su época el Wembley porteño. Y el estadio de Racing, porque aquel estadio que habíamos visto de Racing con sus dos tribunitas techadas que habían sido cubiertas a los extremos, en 1929 fue remodelado vastamente. Se le construyeron grandes tribunas de tablones. Se tuvo que correr la tribuna techada, no está en su ubicación original, tuvo que ser desplazada hacia atrás para generar el espacio necesario para el resto de las tribunas del estadio. El constructor de este estadio no fue otro que Bernardo Messina, el mismo que construyó el estadio de River en Alvear Tagle. Y por último,
último, ya que hay gente Independiente, no puedo dejar del que yo considero es el primer estadio moderno de la Argentina. El Estadio Independiente, originalmente construido en 1928, con una tribuna lateral, con una visera notable. Este estadio se usó durante solo 2 años, y cuando tuvieron que, porque usaba 3 tribunas de hormigón armado, esta que vemos techada y las 2 cabeceras, pero la tribuna opuesta era una tribuna de hierro y madera que habían traído del estadio que tenían antes. En 1930 deciden terminar el estadio, pero para hacerlo aplican un concepto muy, muy novedoso, realmente extraordinario. Deciden girar el campo de juego. Esta foto es fantástica porque nos muestra la cabecera de cemento, la tribuna de madera que les dije que trajeron del estadio de Crucecita, pero atrás de la tribuna de madera ya se ve que están construyendo las futuras tribunas de cemento del estadio. Esto muestra que Independiente terminó de construir su estadio sin dejar de usar el estadio que tenía, lo cual es una medida bastante inteligente y que muchos años después se habían olvidado de aplicar. Este es el estadio con su disposición final, la más conocida en épocas del amateurismo. En 1930 se inauguró y mantuvo esta disposición hasta 1961, que fue cuando se inauguró la segunda visera. Con esto terminamos el repaso de estadios. Todos estos estadios que mencionamos tuvieron su actividad en el amateurismo. Lo único que quiero dejar abierto es que son los estadios que después dan paso a la década de oro de estadios en la Ciudad de Buenos Aires, que en mi opinión es la década del 40, donde básicamente se completaron el Monumental en el 38, la Bombonera en el 40, el Estadio de Huracán en el 47, el Estadio de Racing en el 50 y la cancha de Vélez en el 51. O sea, la década del 40 claramente marca el pico de construcción de estadios de alta gama y de alta jerarquía, todos estadios que estaban a nivel de cualquiera en el mundo. Hemos sabido estar a la altura y en los últimos años realmente hemos perdido bastante el tren en cuanto a la construcción de estadios respecto a lo que pasa en otros lugares. Nada más y muchas gracias.